Explica las características del campo magnético creado por una corriente rectilínea e indefinida. Para hacer esta primera cuestión que nos plantean, que es una cuestión teórica, insistimos en que, si es necesario, debemos revisar los vídeos que explican la teoría de esta parte. Vamos a hacer un esquema, es este que vemos aquí. Vemos un cable, que es el hilo conductor, hay una corriente I que va hacia arriba, y vamos a ver ahora cómo podríamos situar el vector inducción magnética, el vector B. Lo que vamos a hacer es considerar una distancia desde donde está nuestro cable a donde vayamos a tener en cuenta nuestro campo magnético, que sería este punto de aquí, por ejemplo, y esta sería la distancia que hay desde el punto que consideramos hasta donde está el conductor que crea el campo. Si tenemos esto en cuenta, diremos que, primera característica, el módulo del vector B, del vector inducción magnética, se podría calcular a partir de la expresión que vemos aquí. Cociente entre mu, que sería la permitividad magnética del medio, por la intensidad que circula por el cable, partido por 2pi por d, siendo d, como hemos dicho, la distancia que hay desde el hilo conductor al punto que consideramos. La siguiente característica sería la dirección del vector B. La dirección del vector B ha de cumplir que tiene que ser perpendicular tanto al cable que crea el campo magnético como a, digamos, el vector asociado a esa distancia que hemos considerado, a ese radio que hemos llamado D. Así que debe ser perpendicular tanto a esta dirección que tenemos aquí como a esta otra dirección que tenemos aquí. Eso lo cumple un vector que estuviera en el plano que está dibujado. Como podéis ver, sería este vector que tenemos aquí. Es perpendicular tanto a D como también lo es al cable por estar contenido en el plano que corta perpendicularmente al cable. Y por último tendríamos que ver cuál va a ser, digamos, el sentido del vector B. El sentido lo vamos a determinar siempre usando la regla de la mano derecha o regla del sacacorchos. Para que veáis cómo se puede aplicar sobre el esquema que tenemos aquí, podéis situar vuestra mano derecha. Vais a poner los dedos pulgar, corazón, anular y meñique en la dirección del cable, apuntando hacia arriba. Y vamos a intentar hacer con ellos girar la mano de manera que apunten las uñas de esos dedos hacia donde está D. Es decir, vamos a hacer el giro este que marcamos aquí, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Si hacéis ese giro veréis que el dedo gordo, el dedo pulgar, está apuntando en el sentido y en la dirección que marca aquí nuestro vector B. Esa es la forma de aplicar la regla del sacacorchos o de la mano derecha. La segunda de las cuestiones nos dice: por dos conductores rectilíneos e indefinidos dispuestos paralelamente circulan corrientes eléctricas de la misma intensidad y sentido. Dibuja en un esquema la dirección y sentido de la fuerza sobre cada uno de los conductores. Es decir, nos están pidiendo que hagamos solamente un esquema. El esquema que nos están pidiendo sería este que aparece aquí. Tendríamos los dos conductores que lo hemos pintado en rojo, el conductor 1, el conductor 2, y vamos a ver cómo pintamos cada uno de estos vectores. Fijaos que, por ejemplo, el conductor 1 va a crear un campo magnético que llamaremos B1, pero que vamos a situar sobre el conductor 2. Fijaos dónde está B1 colocado. Es decir, vamos a ver la interacción entre el cable 1 y el cable 2 por acción de su campo magnético. Si hacemos eso, veremos que lo que vamos a tener es que habría una interacción entre el campo que crea el primero de los cables, ¿verdad? El primero de los conductores, y el cable segundo. Lo mismo podríamos hacer teniendo en cuenta el cable segundo y su campo magnético. Lo dibujaríamos sobre, fijaos aquí, sobre el cable 1. Y ni que decir tiene que habría una distancia que llamamos D para poder calcular cuánto vale cada B1 y B2 que estamos marcando. Acordado de la expresión que hemos visto antes, que tenemos aquí, este cociente. Así que, teniendo esto en cuenta, lo único que tendríamos que hacer es explicar que la fuerza F1 y F2 se obtiene a partir del siguiente producto vectorial. La fuerza que estamos viendo aquí sería igual al producto de la intensidad que circula por cada uno de los cables, que en este caso es igual, por, llamémosle, longitud del cable, por
vectorialmente, por supuesto, el vector inducción magnética. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues que este producto vectorial tiene digamos, como resultado lógico que la fuerza ha de ser otro vector, que tiene que ser perpendicular a la longitud del cable, es decir, al cable en sí, y al vector que hemos llamado B. Esa sería la dirección y el sentido sería aplicando la regla de la mano derecha. Así que fijaos, si hacemos ahora lo que sería, por ejemplo, la interacción entre el cable 1 y el vector inducción magnética del segundo cable, hacemos la regla de la mano derecha, como decíamos antes, sería colocando la mano derecha los dedos, los 4 dedos, ¿verdad?, desde el índice al meñique hacia arriba, y vamos a hacerlo girar hacia donde pone B2, es decir, hacemos un giro desde aquí donde está en rojo hasta aquí donde está en verde. Si hacemos eso veremos que el dedo pulgar apunta en la dirección y sentido que marca aquí F1. Lo mismo podemos hacer para el segundo cable y veremos que esta sería la fuerza F2. Esta es la explicación del esquema que nos pedían que hiciéramos.